Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de nuestra propia página iglesiadecristo.xyz, y una de las razones es de que el hermano que le toca predicar de 4 a 5 no se ha salido de la página y no puedo entrar, pero pueden escuchar a través de nuestra página, y me imagino que el hermano Julio va a enlazar con el alumbrador cristiano, de manera pues que disculpas por estos 15 minutos de atraso, que no se debe a informalidad mía, sino a situaciones que yo no puedo controlar. Estamos transmitiendo el día lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, el libro de Colosenses, y estamos en la nueva vida en Cristo en su segunda parte, y hoy vamos a ver la lección número 99. Quiero decirles que esta es la parte 13 de esta parte de la nueva vida en Cristo, la parte 13, y con esta parte voy a terminar esta segunda parte de la nueva vida en Cristo, no el estudio, hermanos. Todavía faltan, como les he dicho, pueda que unas 20 lecciones más, de manera pues que, dada la aclaración por la tardanza, vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote por permitirme predicar tu palabra a través de esta hermosa carta, como lo es a los colosenses. Permite, Señor, de que todo lo que digas sea dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero decirles que lo que voy a hablar trata casi como de hablar de un resumen de todas estas 12 lecciones que he venido enseñando por ya unos 3 meses. Y voy a hablar ahorita acerca del perdón basado en Colosenses 3:13. La pregunta es, ¿qué es perdón? Jesús enseñó que debemos perdonar a otros con el fin de ser perdonados. Son 4 palabras diferentes las que se usan en comentarlos sobre el perdón. La palabra aphesis, que significa liberar o dar libertad de algo, como del pecado. Esto es la definición número 1, podría decir. La palabra aphesis, que significa liberar o dar libertad de algo, como del pecado, que se usa únicamente para hacer referencia a la actividad de Dios y no de acuerdo a nuestro perdón para los demás. Hay que entender esto. El uso de esa palabra es exclusiva para Dios. Dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ustedes pueden notar que quien está hablando allí es nada menos que el Señor Jesús. Luego vamos a pasar a ver la segunda definición. La única vez que la palabra apolou, se la repito, apolou, se traduce por perdón o perdonar. Esta palabra es usada para hacer referencia a perdonar a otros. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados.
perdonad y seréis perdonados. En otros pasajes se traduce por despídela. Por ejemplo, en Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Otras veces se usa como repudiarla. Dice Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y también la palabra soltar. Noten que estoy en la segunda definición, no he pasado a la tercera. Dice en Mateo 27:15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Paso a la definición número 3. La palabra afiemi, se lo repito, la palabra afiemi significa frecuentemente deja. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O también se usa como dejó. Dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús habló de perdonar a nuestros deudores en la oración modelo del Sermón del Monte. Por eso dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, vemos que después de esto dijo que nosotros hemos de perdonar las transgresiones. Fíjese bien, las transgresiones, que es la palabra paratogma, también traducido por ofensas. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, nosotros podemos ver pues que hemos de reprender a los que pecan contra nosotros. Si se arrepienten, hemos de perdonarlos. Esto es bien claro. Por eso dice Lucas 17:3 y 4. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la cuarta definición es la palabra charizomai, con Z en el medio, charizomai, que se traduce por perdonar, que significa perdonar con amabilidad, refiriéndose por lo tanto a perdonar sin exigir que los demás paguen por nuestros sentimientos heridos. Note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, noten esto, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, fíjense bien, hemos visto estas cuatro usos de la palabra perdón o perdonar. Y la interrogante que sigue es, ¿y qué de los que pecan contra nosotros? El apóstol Pedro tenía cierto interés en el tema del perdón, pues él le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. Luego Jesús dio el ejemplo de un rey que perdonó a 2 siervos diferentes cantidades de dinero. Al que se le perdonó la cantidad mayor, después
fue torturado debido a que no estuvo dispuesto a perdonar la deuda de su consiervo. Jesús pues concluyó diciendo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces podemos ver pues que nosotros hemos de abordar a los que pecan contra nosotros con una sincera preocupación. Si se arrepienten, nosotros hemos de perdonarlos. Es lo que Lucas 17, 3 y 4 nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Eso es bien claro. Entonces Jesús añadió a esto diciendo que si el hermano no nos oye, cuando hemos hablado en privado, hemos de llevar 1 o 2 testigos con nosotros. Si rehúsa oír a estos, el asunto ha de ser llevado ante la iglesia, y si no escucha a la iglesia, el hermano ha de ser tratado como que si no fuera cristiano. Es triste decir esto, pero la Sagrada Escritura nos habla en una manera tan recta, pues cuando se está tratando de hermanos que son rebeldes a reconocer su pecado. Puede que en algunas situaciones no podamos reprender al que peca contra nosotros, y en este caso la reacción apropiada debe ser perdonarlo, porque fíjese bien, pueda que usted a lo mejor se dé cuenta que un hermano a usted le ha ofendido y usted se da cuenta a través de terceros, pero no tiene la oportunidad de arreglar esta situación con él. Mire lo que dice Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego en Hechos 7, 60 dice, y puesto de rodillas, hablando Esteban, ¿verdad?, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, los pecados contra nosotros son diferentes de las obligaciones civiles. Jesús dijo que cuando estemos orando, nosotros hemos de perdonar si tenemos algo contra alguien. Si no perdonamos tales ofensas, Dios no nos perdonará. Entonces yo termino hablando sobre el perdón diciéndoles esto, hermanos, que estas ofensas pueden incluir acciones desagradables de otros o cosas que personalmente nos irritan, tales como desaires, insultos, rechazos y agravios. Hemos de perdonar tales ofensas con amabilidad. Si estamos con una persona el tiempo suficiente, él o ella hará algo que nos desagrada. No debemos pensar mal de tal persona por el asunto. Lo que debemos hacer es perdonarla. Es una enseñanza tan clara en las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, que yo sé que esta parte del perdón es bien difícil, hermanos, es bien difícil, ¿ve? Porque aquí entra en juego la situación del orgullo, la situación de la reputación personal, la situación de que yo no me dejo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios no podemos obrar así de esa manera. Bueno, entro a hablar de otro aspecto muy importante, y eso es la ira de Dios. Fíjense bien que ya hemos hablado mucho de ello, pero como les digo, estoy resumiendo basado pues en lo que vemos en Colosenses 3:6. Para tener un punto de vista equilibrado de Dios, hemos de estudiar lo completo de su naturaleza. Él es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia.
Y cuando hablamos de justicia, justicia de aplicar lo justo, tanto en aplicar la bondad de Dios como en aplicar la severidad de Dios. Dice Romanos 3, 24 y 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, fíjense, esto se complementa en cuanto a la ira y la misericordia de Dios que tenemos en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Realmente usted tiene que entender que a Dios no se le puede restringir, a Dios no se le puede restringir a ninguno de estos atributos, pues Él es ambas cosas. Él es bondadoso, pero también es severo. Dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la humanidad puede identificarse con los sentimientos de Él, porque al haber sido hecho a su imagen y semejanza, evidentemente que nosotros podemos heredar todas estas condiciones de los atributos que el Señor quiere que tengamos. La gente tiene algunas de las mismas características. La diferencia estriba en que Él las domina y las usa de una manera justa, mientras que la humanidad las pervierte y hace mal uso de ellas. Por eso es que vemos que la ira de Dios viene sobre la humanidad pecaminosa. Esto es lo que tenemos que entender, dice Mateo 3:7. Al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la buena nueva es que Jesús derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Por eso fíjense bien, cuando Él estaba en su etapa final, en esa última cena que tuvo con sus discípulos, les dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Claro, evidentemente que quienes observaron esto, quienes tomaron en cuenta esto, precisamente lo tomaron en cuenta quienes desean sujetarse a hacer su plena voluntad. Dios, hermanos, dará este castigo tan severo porque Él aborrece y puede dejar de amar. Esa es una realidad. Él puede dejar de amar ¿a quiénes? A los pecadores insolentes que continúan en su rebelión. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Mire, esto lo ilustra con el Salmos 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios puede, con toda justicia, llenarse de ira para con los que no respetan sus leyes. Esa es la realidad. Dios puede con toda justicia llenarse de ira para con los que no respetan sus leyes. Es decir, el mundo en forma general dice, Dios es amor y Dios me va a perdonar. Dios, ¿cómo me puede hacer esto? ¿Cómo puede castigarme Dios si Dios es amor? No.
Mire lo que dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si nadie transgrediera las leyes de Dios, no se justificaría que hubiera ira, ni habría necesidad de gracia, porque la gracia tiene que ver con el perdón de pecados y con justificación. Todos han pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos han transgredido las leyes de Dios y necesitan la justificación que viene por la gracia que Jesús ha hecho posible. Algunos concluyen que en vista de que la ley no puede producir justificación, entonces los cristianos no están bajo ninguna clase de ley, pero esto va en contra de las mismas enseñanzas del Señor a través del apóstol Pablo. Mire lo que dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Visto de este modo, la ley no justifica a nadie. Por otro lado, Jesús ha dado mandamientos que han de ser obedecidos. Esa es la realidad que nos presenta las Sagradas Escrituras. Estos conforman la ley de Dios y de Cristo. Dice en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a qué llegamos? Donde hay mandamientos, hay ley. Pues la ley está hecha de mandamientos que vienen de Dios. Jesús ha dado sus mandamientos a ser obedecidos por todos con el fin de obtener vida eterna. Nosotros tenemos que entender todo esto con suficiente claridad. Y con esto termino esta situación que habla acerca de la ira. La ira de Dios es una realidad. Su ira será derramada sobre los que deciden no seguir sus leyes ni las leyes de Cristo. Eso es algo bien claro. Entender a Dios incluye conocer no solo su amor y su misericordia, sino también conocer su justicia. Usted tiene que entender esto, mi amado hermano y hermana. Es importante esta situación. Bueno, a continuación vienen algunas lecciones de aplicación de todos estos 12 y ya casi 13 mensajes que he dado en este estudio de Colosenses desde el versículo 4 hasta el versículo 17. Hay pecados concretos a ser evitados, y esto lo estudiamos cuando vimos los versículos 5 al 7 del capítulo 3. ¿Qué pecados se incluyen en la lista del versículo 5 acerca de lo que debemos hacer morir después de hacernos cristianos? Bueno, número 1, fornicación, o sea, toda clase de actos sexuales inmorales. Número 2, impureza, es decir, todo pensamiento impuro que los cristianos puedan abrigar. Número 3, pasiones desordenadas. Los cristianos deben aprender a dominar las pasiones de la carne. Número 4, malos deseos, o sea, todos los deseos intensos de realizar actividades inmorales. Número 5, la avaricia. Este es un pecado muy fuerte hasta el día de hoy. La avaricia es la actitud enfermiza para con las posesiones, incluso al grado de dar culto a estas, de implorar por ellas y de dedicar exclusivamente a la obtención de ellas. Entonces,
¿Qué es lo que vemos de esto, hermanos y hermanas? Que la ira divina vendrá sobre los que se entregan a actividades inmorales. Dice en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos y hermanas, más claro yo no puedo ser, la palabra de Dios es demasiado clara. Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Dice en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, Dios está en contra de los que insolentemente desechan su voluntad y se entregan a actividades malas. En sus vidas anteriores, los colosenses estaban entregados a estos pecados y estaban bajo la ira de Dios. Usted recuerda cuando estudiamos el versículo 7 de este capítulo 3, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivías tiempo pasado en ellas. Entonces, cuando murieron a estos comportamientos, Dios cambió su manera de verlos a ellos. ¿Qué seguridad de perdón les da este cambio en la mente de Dios a los que han participado en estas actividades? Por eso dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 10, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, paso a otro aspecto de lección de aplicación que tenemos ya en esta finalización de esta parte de este estudio. Llegar a ser como Jesús, y esto lo hemos visto en los versículos 8 al 11 de este capítulo 3. Llegar a ser como Jesús. ¿Cómo podremos imitar a Jesús cuando sucumbimos a la ira, al chisme y a la mentira? Fíjense bien, a la ira, al chisme y a la mentira. A los cristianos se les manda despojarse de lo siguiente. Número 1, ira, o sea, accesos de furia. Número 2, enojo, es decir, indignación intensa. Número 3, malicia, tener espíritu malo, pues. Número 4, blasfemia, esfuerzo por difamar a alguien o algo. Número 5, palabras deshonestas, o sea, discurso escabroso, pues. Y número 6, fíjese cómo se le da énfasis a este pecado, mentir, o sea, la tergiversación de la verdad. Cuando usted dice una cosa y no se cumple, eso es mentir. Cuando usted cae en este vicio, en una forma repetida, está prometiendo esto y esto y esto y esto, y no lo cumple. Es como cuando a un hermano se le invita a una reunión y el hermano o la hermana dice, sí, allí voy a estar. Lo dice ya a sabiendas que no va a estar, pero lo hace para dejar tranquila a quien está haciendo la invitación. Eso es ser deshonesto, eso es mentir. Evitar, pues, las anteriores actividades pecaminosas no garantizan que se tendrá un carácter cristiano. También es necesario vestirse de las cualidades de Cristo. Dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Solamente cuando los cristianos consiguen conocer a Jesús, pueden llegar a vestirse de sus atributos. Por eso es que la meta del apóstol Pablo era conocer a Jesús, de modo que pudiera alcanzar la elevada marca establecida por él. Por eso nosotros vemos claramente que nuestros ojos deben ponerse en Jesús. Al mirar a Jesús,
al admirarlo y al concentrarnos en Él, podemos llegar a ser como Él. Otra aplicación que vemos de este estudio final es las cualidades espirituales de los cristianos, que las hemos estudiado en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. ¿Cuáles son estas cualidades espirituales de los cristianos? Vestirse de las cualidades de la nueva persona ayuda a eliminar antiguos hábitos indeseables. Usted se da cuenta que cuando se llena un vaso de agua, obliga al aire a salir del vaso, porque el elemento H2O, el agua, elimina el aire. Entonces, del mismo modo, cultivar características cristianas positivas ayuda a sacar de nuestras vidas los comportamientos negativos. Por eso es que el apóstol Pablo dio 3 razones para que nosotros nos vistamos de la nueva naturaleza. Fíjense bien estas 3 razones. Dice, somos 1, escogidos de Dios; 2, santos; y 3, amados. Miren lo que dice, lo vamos a leer en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, debemos reflejar la confianza que Dios mostró al elegirnos como posesión de Él. Debemos entender que hemos sido puestos aparte del mundo inicuo y que somos su pueblo amado. Un niño escogido para una tarea especial puede enorgullecerse de su trabajo, porque sabe que se le ha dado una responsabilidad que otros no podrían cumplir de una manera tan buena como la de él. De ese mismo modo, mis amados hermanos y hermanas, los cristianos debemos saber que Jesús nos ha escogido para que seamos su pueblo diferente y un pueblo amado. Los cristianos hemos pues de cultivar cualidades espirituales. Por eso dice allí en los versos 12 al 14, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, ¿cómo es una persona cuando ha cultivado estas virtudes? ¿Cómo se comporta? Él es, 1, misericordioso, al preocuparse de las necesidades de los demás. Número 2, es benigno, al tener interés en procurar el bienestar de los demás. Número 3, es humilde, al ponerse a sí mismo al nivel de los demás, de modo que no guarda distancia de ellos. Número 4, es manso, al tener ternura para con los demás, al evitar la aspereza y la crueldad en el trato con los demás. Número 5, paciente, al estar dispuesto a resistir bajo estrés y bajo presión. Número 6, capaz de soportar a los demás, al pasar por alto los insultos, al soportar los obstáculos y al rehusarse a tomar represalias cuando es agraviado. Número 7, perdonador, al no guardar nada en contra de un ofensor. El fundamento del perdón es el perdón recibido de Jesús. Y número 8, amoroso, al tener afecto que resulta en la búsqueda del bienestar de los demás. Todas las demás cualidades se reúnen y se realizan en el corazón del cristiano que ama a los demás. Esta, hermanos y hermanas, es la virtud más importante de todas. Termino diciendo, perdonar es olvidar. Colosenses 3:13. Puede que las experiencias dolorosas del pasado jamás sean olvidadas, aún después
que se haya dado el perdón sincero. El apóstol Pablo recordaba a los que lo abandonaron cuando fue enjuiciado en el tribunal de César, pero también los había perdonado. Esto fue lo que pidió, miren lo que nos dice en 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Se necesita un alto espíritu cristiano para expresar esta declaración del apóstol Pablo. ¿Está determinado el perdón por el hecho de que una persona recuerde o no un agravio que haya sufrido? No lo está. Depende de cómo se recuerda el dolor. Si se recuerda, pero ya no se tiene nada en contra del ofensor, entonces ha sido perdonado. No obstante, si se recuerda y todavía se tiene algo en contra de quien cometió el agravio, entonces no ha sido perdonado. Dios nos ayude, hermanos, a tomar en cuenta todas estas enseñanzas que nos presenta el apóstol Pablo a través de esta bella carta de Colosenses y en este estudio tan extenso que hemos tenido acerca de este capítulo 3. Vamos a ser despedidos en oración. Lamento que el tiempo se me ha cortado bastante, pero vamos a tomar en cuenta siempre nuestras necesidades para que el Señor siempre ayude a los hermanos que continuamente piden las oraciones. Dios del cielo y de la tierra, grande es tu nombre, Padre bendito. Tus hijos te alabamos y te bendecimos por tu gran poder. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y durante la noche grande es tu fidelidad. Nuestro corazón pues está confiando en ti. Por eso ponemos ante ti nuestras necesidades. Oramos por nuestra hermana Marta García, que hoy fue su última terapia de un brazo dañado. Confiamos en que tú obrarás en tu fiel servidora. Oramos por nuestra hermana Guadalupe Cortés, que está en tratamiento por sus riñones que se le han inflamado. Nuestra hermana Esperanza de la República Dominicana, Padre, tú sabes que está bien delicada de salud y abandonada por su familia. Oramos por nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena, por la hermana Marina Chávez, por la hermana Carmen González, por los niños que sufren cáncer como Esbeide, Lexi y Jorgito, por nuestro nieto Mario Alexander Rosas, que el día de mañana parte con su padre a su cita médica hacia la Ciudad de México, por la hermana Juanita Rosas, por la obra en Pomacanche, en Perú, que la desarrolla el hermano Saúl Caballero. Oramos por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Mario Cruz Lara, por la hermana Eugenia Ayala, por el hermano Mauricio Sosa, por el hermano Richard Tapia de Chile, por la hermana Ada Angulo. Y oramos especialmente por la nueva presidente designada de nuestra República, Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Que Dios le guíe en esta nueva misión que es muy importante para el pueblo salvadoreño. Bendice pues a nuestra hermana que dirija tomándote en cuenta a ti. Por los países de Ucrania, Palestina e Israel. Oro también por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis 3 hijas, por mis nietos. Y también oro por que tú me ayudes siempre a tener buena salud y sobre todo la mejor salud espiritual para continuar en este grandioso ministerio. Dios Todopoderoso, oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.